A ver, pensemos en algo. ¿Por qué las economías a veces parecen ir sobre ruedas y otras de repente se desmoronan? Hoy, inspirados en las ideas de Stephen Horwitz, vamos a explorar un concepto que es bastante radical. La idea de que la clave para entender el panorama completo, la macroeconomía, no está allá arriba en los grandes números, sino acá abajo, en los detalles más pequeños. Vamos a buscar esos microfundamentos que podrían darnos un modelo económico mucho más sólido y apegado a la realidad. Y esto nos lleva a esta pregunta, que es, fundamental. ¿Qué pasaría si las herramientas que usamos para analizar la economía, todos esos modelos, se estuvieran perdiendo de lo más importante, de los detalles cruciales de cómo de verdad actuamos y nos relacionamos las personas en el día a día? Esta pregunta es el motor de todo lo que vamos a ver hoy. Ok, vamos directo al grano. Hablemos de esa pieza que parece faltar en el rompecabezas de muchos modelos macroeconómicos actuales. Y ojo, que podría ser un punto ciego gigante. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Muchos de los modelos macroeconómicos modernos, como los de la nueva economía clásica, son una belleza matemática, súper elegantes. Pero, ¿saben cuál es la crítica? Que a veces son poco realistas. ¿Y por qué se dice esto? Pues porque pueden dejar de lado cómo funcionan las cosas en el mundo real, las instituciones, y sobre todo no capturan cómo las personas estamos constantemente descubriendo información nueva en un mundo que no para de cambiar. Entonces, si lo desglosamos, ¿de qué estamos hablando? De tres cosas que son cruciales. Primero, de cómo se descubre el conocimiento. O sea, la idea de que el conocimiento no es algo que ya está ahí, fijo, sino que lo vamos creando y encontrando. Segundo, la incertidumbre, pero la de verdad, la genuina. No hablamos de riesgos que se pueden medir, sino de lo que es realmente desconocido. Y tercero, las instituciones, que no es otra cosa que las reglas del juego que guían nuestras interacciones. Ok, ya vimos el problema. Ahora pasemos a la posible solución. ¿Y si la respuesta a todo esto ha estado frente a nosotros todo el tiempo, en algo tan cotidiano como los precios? Aquí entra un concepto que suena un poco técnico, pero es súper potente, la función epistémica de los precios. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que un precio es mucho más que un número en una etiqueta. Es un paquete de información súper concentrada. Nos dice si algo es escaso, qué tanto lo quiere la gente, dónde hay oportunidades. Y lo más increíble es que permite que millones de personas coordinen sus planes sin siquiera conocerse. A ver, llevémoslo a la práctica. Imaginemos que los precios son como faros que guían a los emprendedores. Les dicen, oye, por aquí hace falta esto, o por allá sobra aquello. Permiten un proceso constante de descubrimiento, de prueba y error. Son en esencia ese mecanismo casi invisible que hace que una economía increíblemente compleja funcione de manera coordinada. Quizás la mejor forma de verlo es esta. El sistema de precios es como una gigantesca red de comunicación, como un Internet de la economía. Cada precio es un mensajito que viaja al instante por toda la red, ayudando a millones de personas a ajustar sus planes casi en tiempo real, sin que nadie tenga que dar órdenes desde arriba. Todo esto suena muy bien, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si en esa red de comunicación de repente hay interferencia? Bueno, aquí es donde el dinero entra en escena. Si seguimos con esa imagen de la red de comunicación, un desequilibrio monetario, o sea, cuando hay demasiado o muy poco dinero circulando, es como la estática en una llamada. De repente, la señal se vuelve puro ruido. Los mensajes que envían los precios ya no se entienden bien, son confusos. Y claro, con una comunicación así, es casi imposible tomar buenas decisiones. Y esto desata una especie de reacción en cadena, como un efecto dominó. Primero, ¡pum!, hay un desajuste con el dinero. Eso hace que los precios de cosas individuales empiecen a cambiar de forma rara e impredecible. Como consecuencia, las señales se distorsionan y al final toda la coordinación económica se rompe. Esto lleva a malas inversiones, a desperdicio de recursos y eso, a gran escala, es lo que muchas veces conocemos como los ciclos de auge y crisis. Y esta cita de Stephen Horwitz lo clava, de verdad. Los efectos de los desequilibrios monetarios son, en última instancia, de naturaleza microeconómica. O sea, lo que nos está diciendo es que esos grandes problemas macro que vemos en las noticias no aparecen por arte de magia, nacen abajo, a nivel micro, cuando se arruinan esas millones de señales de precios. El problema grande es solo el síntoma de un problema pequeño.
Bien, entonces, con todo esto en mente, ¿dónde se ubica esta forma de pensar? ¿Cómo se compara con otras ideas en el mundo de la economía? Y aquí las diferencias son bastante grandes, la verdad. Mientras que los modelos más dominantes suelen pensar en la economía como algo que tiende al equilibrio, este otro enfoque la ve más como un proceso de descubrimiento que nunca termina. Donde unos hablan de información imperfecta que se puede manejar, este otro habla de incertidumbre radical, o sea, de lo que simplemente no se puede saber. Y lo más importante, las instituciones aquí no son un extra, no, aquí son el centro de todo el análisis. Y esto es lo interesante. Todo esto crea un espacio, una oportunidad, porque cada vez más economistas de diferentes corrientes están de acuerdo en que, oye, el conocimiento, la incertidumbre y las instituciones importan y mucho. Entonces, se abre la puerta para una macroeconomía distinta, una que tome todo esto en serio desde el principio. Y esto nos lleva a la parte final, a mirar hacia adelante, hacia lo que podría ser una forma, pues, más completa, más robusta de entender la macroeconomía. Hay un término que lo describe muy bien, propuesto por Richard Wagner, macroeconomía coordinacionista. Y es genial, porque se aleja de las etiquetas de las escuelas de pensamiento. En cambio, se enfoca en la pregunta del millón. ¿Cómo es que logramos coordinarnos, millones de personas, en una economía? ¿Y qué pasa cuando esa coordinación falla? Y lo bueno es que esto no sería un club exclusivo, para nada. Un enfoque coordinacionista buscaría integrar lo mejor de muchos mundos. Juntaría ideas sobre cómo funcionan los mercados, con estudios sobre las instituciones, sobre cómo se toman las decisiones políticas y, por supuesto, tomando súper en serio cosas como el tiempo, el dinero y el capital. Al final del día, todo vuelve al mismo punto. La idea central de toda esta perspectiva es simple pero muy poderosa. No se puede construir un modelo macroeconómico que de verdad sirva para algo si sus cimientos ignoran cómo se descubre el conocimiento, la realidad de la incertidumbre y el papel fundamental de las reglas del juego. Y bueno, esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Si de verdad empezamos a ver la macroeconomía como este gigantesco desafío de coordinación, ¿será que podemos pensar en políticas e instituciones mejores? Unas que no solo no metan ruido en las señales, sino que de hecho ayuden a que la economía sea más fuerte, más capaz de adaptarse cuando pasan cosas inesperadas. La respuesta a esa pregunta, bueno, podría cambiarlo todo.